En esta sesión del curso estaremos resolviendo varios problemas relacionados al motor universal. En esta ocasión tenemos un motor universal de 110 voltios, 60 Hz, dos polos que opera a velocidad de 12.500 RPM a full load. El mismo requiere una corriente de 5 A, .74 power factor lagging, y los parámetros del motor son la resistencia serie 0.5 ohmios, la reactancia en serie 2.235 ohmios, la resistencia de la armadura 5.2 ohmios y la reactancia de la armadura 12.563 ohmios. Nos piden que calculen el voltaje inducido, que eso es el counter EMF, la eficiencia del motor y el torque producido en el eje del motor. Así que lo primero es dibujar el circuito. Y tenemos que el circuito es básicamente el circuito de el motor de esa serie, ¿verdad? Con su resistencia serie aquí, la reactancia serie, resistencia de la armadura con la reactancia de la armadura, ¿verdad? Y aquí el counter EMF como en el motor de esa serie. Lo único que en este pues nos dicen que lo resolvamos en AC, así que tiene la parte real, la parte imaginaria de la reactancia. Y este no tiene bobinado de compensación. Entonces la corriente que nos dieron ese dato es 5 por el ángulo es el coseno inverso de 0.74 y nos da 42.27, y como es lagging hay que poner el negativo ahí, ¿verdad? Porque el lagging lo que se refiere es cómo está la corriente con respecto al voltaje. El voltaje aquí es 110, que no tiene ángulo, pero se sabe que es ángulo cero, pues para que esté lagging necesitas estar negativo, ¿verdad? Así que por eso es que 5 amperes, ángulo de menos 42.27 y no de positivo 42.27, porque es como está la corriente con respecto al voltaje. Así que pasamos entonces a calcular el voltaje inducido, que es LC, pues se hace con un KVL aquí, ¿verdad? Un KVL. Y tenemos menos 110 más la reactancia serie por la corriente, más la reactancia de la armadura por la corriente. Yo pudiera haber también, como dice aquí, combinado, como está en serie, las dos resistencias con las dos reactancias. Eso se puede sumar y se reduce el cómputo a eso. 5.7 más J 14.745 por la corriente, 5 ángulo de menos 42.27 grados. Y eso me da 52.89 voltios, ángulo de menos 42.27 grados. El counter EMF, ¿verdad? Voltaje inducido. Pasamos entonces a calcular la eficiencia. Y la eficiencia es, como siempre, potencia de salida entre entrada por 100. Para calcular la potencia de entrada, pues necesito la potencia aparente de entrada, es V por la corriente conjugada, y eso me da 110 por 5 ángulo de 42.27, ya lo conjugué, me da 550 voltios amperes, ángulo de 42.27. Se convierte eso de polar a rectangular y ahí obtengo entonces, ¿verdad?, lo que estoy buscando, que es la potencia de entrada en watts, que sería 407 watts. Y luego para la potencia de salida sería la potencia de entrada menos las pérdidas. Y para las pérdidas pues se pierde potencia en la resistencia, ¿verdad? Que era, si volvemos al circuito, la resistencia serie, que es 0.5, y la resistencia de la armadura, que es 5.2. Así que yo puedo sumar esas dos y me daría 5.7 las pérdidas totales. También las puedo calcular individuales, pero es más fácil calcularlas juntas.
Así que 5 al cuadrado por 5.7 ohmios, eso me da 142.5 watts de pérdida. Le restamos a 407, ¿verdad? Que es PI menos las pérdidas, y me da 264.5 watts la potencia de salida. Y entonces dividimos la potencia de salida entre la de entrada, 264.5 entre 407, y eso me da 65% de eficiencia de ese motor universal. Y entonces pasamos al torque. Y para el torque tengo que presumir que la potencia mecánica es la potencia de salida, ¿verdad? Aun cuando no tenemos información de las pérdidas rotacionales, pero es lo más que puedo hacer. La otra forma sería de obtener la potencia de salida, que es la potencia mecánica, es si me dan los caballos de fuerza del motor. Que me digan, esto es un motor de 5 caballos de fuerza operando a full load, ¿verdad? Aunque en las instrucciones nos dice que el motor está operando a full load. Así que hago esta presunción, y con esa presunción cojo la fórmula de potencia mecánica, que es torque por velocidad, y despejo por torque, y me da potencia mecánica entre velocidad. Así que los 264.5 entre 12.500 RPM, pero recordando que esta fórmula, para que quede el torque en newton metro, la velocidad tiene que estar en radianes por segundo, así que cancelamos aquí con la conversión de un radian por segundo en 9.55 RPM, y me da que el torque es 0.2 newton metro. Así que con eso concluimos este primer ejemplo de motor universal. Vamos a pasar entonces al segundo. Vamos a pasar al segundo. Y en este nos dice que es un motor universal 120, 60 Hz 2 polos, que opera a full load, 10.000 RPM de velocidad. Nos dan la corriente, que es 2.5 amperes a 0.85 power factor lagging, y los parámetros del motor: la resistencia en serie 1 ohmios, reactancia en serie J2 ohmios, resistencia de la armadura 5 ohmios y la reactancia de la armadura J10 ohmios. Nos piden dibujar el circuito equivalente, calcular el counter EMF, el torque en el eje del motor, y ahora nos piden calcular la eficiencia en AC y en DC. Y ahí pues vamos a ver, ¿verdad? Si de verdad, como habíamos mencionado anteriormente en la teoría, es un poco más eficiente en DC que en AC. Así que vamos a ver eso más adelante. Comenzamos dibujando, como hicimos en el problema anterior, el circuito equivalente. Así que aquí tengo la resistencia serie con su reactancia serie, resistencia de armadura con la reactancia de la armadura. Y entonces el counter EMF, que es lo que voy a calcular, igual que en el caso anterior, convertimos la corriente con el coseno inverso de 0.85, me da 31.78 grados, recordando que el negativo que se le engancha ahí, ¿verdad? Que se le pone, corresponde a que es lagging, ¿verdad? Atrasado con respecto al voltaje, y el voltaje está ángulo cero, así que sería 2.5 amperes, ángulo de menos 31.78. Así que ya conocido eso, hacemos nuestro KVL para calcular entonces el counter EMF. Y el counter EMF me da menos 120 más la reactancia en serie, que le sumo la de la armadura, así que por eso tengo aquí 6 ohmios más J12 para hacerlo todo de un paso, por la corriente, que es la misma corriente a través del circuito. Así que eso nos da 120 menos esa reactancia multiplicada por la corriente, 93.12 voltios, ángulo de menos 10.89. Para calcular el torque hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. La potencia mecánica es igual a la potencia de salida, ¿verdad? P es igual a la potencia mecánica. Trabaja full load. Así que despejo el torque por esa fórmula. Me queda potencia mecánica entre velocidad. Así que lo que restaría hacer sería calcular
la potencia de salida, que es P menos las pérdidas, como siempre. Usamos entonces la fórmula de potencia aparente con el conjugado. 120 por 2.5 amperes, ángulo de menos 31.78 conjugado. Y eso nos da 300 voltiamperes, ángulo de 31.78. Cuando cambiamos eso de polar a rectangular, nos da 255 más J 158 bar, así que este 255 es la potencia de entrada en watt que necesitamos. Y para las pérdidas, con la fórmula de I cuadrado R, ¿verdad? Y tomando en consideración el número total, que es 6 ohmios, 2.5 al cuadrado por 6 me da 37.6. Así que le restamos 255 menos 37.5 y nos da la potencia 217.5 watts. La potencia de salida, que es la potencia mecánica, que es la que vamos a usar en la fórmula de torque. Y aquí está la fórmula de torque. 217.5 entre 10.000 RPM, pero de nuevo hay que usar el factor de conversión. Un radian por segundo es lo mismo que 9.551 RPM para que se cancelen los RPM y quede esto en newton metro. Y que nos da 0.21 newton metro. ¿Y qué pasamos a calcular la eficiencia en AC? Ya básicamente en el paso anterior calculamos esas potencias. POUT 217.5 y PIN 255, así que nos da 85.1% de eficiencia en AC. Ahora lo que queremos comparar es cómo es esa eficiencia en DC. Pues en DC trabajamos el circuito como si fuera un circuito DC, ¿verdad? Solamente considerando la resistencia del circuito, las reactancias, no las consideramos porque es un circuito DC, ¿verdad? Igual que la corriente, consideramos la magnitud, no consideramos ángulo, ¿verdad? Porque eso no es, circuito DC no es fasor, no se utilizan fasores, es simplemente DC. Así que conociendo eso, la potencia de entrada sería 120 por 2.5 V por I, 300 watts. Las pérdidas son las mismas que en el caso anterior porque se pierden en el mismo sitio, I cuadrado R. Y entonces la potencia de salida, PI menos las pérdidas, me da 262.5 watts. Que ahora cuando yo tome salida sobre entrada en DC, 262.5 entre 300, me da 87.5% de eficiencia. Por lo tanto, esta es mayor que los 85 que nos dio en AC. Así que sí, cumplimos, ¿verdad? Y vimos que la eficiencia de este motor en DC es un poquito más alta que en AC. Así que con esto terminamos esta sección de los problemas relacionados a motor universal.